Bien. Yo, bueno, recordando eso, no sabemos que tenemos una zona, medidos con los servicios sanitarios. Bueno, primero que nosotros vamos a siempre tener en claro que tenemos dos tipos de caracterización de servicios sanitarios según la normativa. Son edificios que son residenciales o residenciales, hotelería, alojamiento, hostales, ese tipo de cosas, o vivienda, y lo que es, en este caso, el otro rubro que son institucionales, comerciales, educativos, etc. Puede ser que tenemos dos tipos de criterios. El primer caso, que es para determinar el diámetro con el que nosotros vamos a, digamos, intentar conectarnos a la red externa de agua, conectarnos a través de llave de paso, grifo de servicio y medidor. En caso de que algunos de los ejemplos que ustedes tienen, porque los tienen comercios, tenemos que calcularlo de manera diferenciada de lo que es el servicio sanitario para la parte residencial. Entonces, tenemos que hacer dos cálculos por separado. Para ello, en el caso de la parte comercial, lo que tenemos que tener en cuenta es que tomamos la cantidad de artefactos, en este caso, que necesitan ser abastecidos por agua fría, y a partir de la cantidad de artefactos que necesitamos, ya sea que tengamos un baño de servicio, sea que tengamos un office, sí, la cantidad de artefactos que hay en esos locales sanitarios, sacamos una determinada cantidad de artefactos y a partir de ahí lo multiplicamos por el consumo de cada artefacto en función de los litros por segundo y consumo cuando lo tenemos abierto, y a partir de ahí lo dividimos por 2 porque es el 50%. Tengamos en cuenta que el criterio del 50%, o sea, dividir 2 artefactos por 0,13, que es el consumo de un grifo en litros por segundo, al 50% está determinado en función de lo que la normativa establece como criterio, que es el hecho de que en el área comercial no es el servicio sanitario el uso predominante o prioritario, sino básicamente es el propio servicio, que ya sea institucional o educativo. Que tenemos un uso sanitario complementario, bien, pero no somos exclusivamente para el consumo de agua. Distinto sería si yo, el edificio que tengo que calcular, por ejemplo, es en un área del club deportivo, todo lo que es vestuario, sanitario, piscina y demás, que ahí la función es sanitaria. En ese caso, ya, digamos, tenemos ya no el consumo del 50%, sino el consumo, digamos, al 100%. Pero en este caso, que no es el consumo prioritario, dividimos la cantidad de artefactos al 50% y establecemos el consumo que tenemos en esa función comercial. Como va a decir, comercial, institucional, de servicios, educativa, etcétera, etcétera, etcétera. El otro criterio es cuando la norma establece para la parte residencial, vivienda y todas sus, digamos, áreas conexas, como sea hotelería, hostales, hospedaje, alojamiento, etcétera, etcétera. En ese caso, cuando estamos hablando de vivienda, o sea, la permanencia de personas con un uso residencial, lo que tenemos que involucrar al gasto, que es de 0,13 litros por segundo, siempre el grifo entrega la misma cantidad de agua, no importa el diseño, la marca, lo que sea, básicamente lo afectamos a un coeficiente de simultaneidad de uso, es decir, una y vez y media, un grifo abierto simultáneamente. De esa manera establecemos que yo tengo una unidad sanitaria que consume 1,5 por cada grifo abierto.
entendiendo que esa unidad sanitaria, ustedes recordarán, que es la unidad sanitaria locativa completa. ¿Qué era, se acuerdan? Baño principal 4 artefactos, baño de servicio 3 artefactos, pileta de cocina, pileta de lavar y un grifo de servicio. 10 artefactos. Eso, el gasto es 0,19 chirolas, aproximadamente 0,20 litros por segundo, por cada unidad sanitaria locativa completa. Hasta eso es lo que hemos visto el año pasado, porque fundamentalmente lo que hemos visto como consumo de la vivienda. Si la vivienda no estaría completa, es decir, no completa la unidad sanitaria locativa completa, podemos llegar a establecer una unidad sanitaria del 50%, o sea, 5 artefactos, y menos de 5 es la mitad, y si es 6 o 7 es la unidad completa. ¿Sí? Tenemos dos opciones, o la mitad de la unidad o la unidad completa, que sería lógicamente si nos completamos los 10 artefactos. ¿Bien? Entonces, una vez que hemos establecido ese consumo, y ahí ustedes van a tener que empezar a ver si las unidades de vivienda que ustedes tienen, seguramente tienen un baño principal, mínimo, pileta de cocina, pileta de lavar, seguramente, a veces el grifo de servicio no tiene, porque el grifo de servicio es parte del servicio común de los departamentos, palieres y demás, entonces probablemente a lo mejor tengan media unidad locativa completa. Nosotros tomamos al 50% el gasto de 0,20. En el caso de que tengan un baño principal o un baño en suite o un baño de servicio más, pileta de cocina y demás, donde ya excedemos los 5, vamos a la unidad sanitaria locativa completa. ¿Quedó claro, verdad? Tenemos que calcular de las dos maneras cuando tenemos residencial y comercial. Bien, sigamos. Con ese dato que tenemos vamos a sumar la presión. Presión que en este caso nos da la prestataria del servicio, en este caso Osaiza, Aguas del Norte, que es la empresa que presta en todo lo que es la región de la provincia, y a partir de ahí tomamos como referencia ese dato de presión que ellos nos ofrecen. Lógicamente no son presiones muy altas, que dan Osaiza cuando dan los informes de redes, normalmente está en un valor entre 4 y 5, que es lo que nosotros vamos a tomar para los edificios que nosotros tenemos dentro de la zona urbana consolidada. ¿Bien? 4 o 5 de precio. Entonces, con ese dato y con el gasto que acabamos de sacar, si tenemos ambos servicios, solamente la sumatoria de ambos, comercial más residencial, y entramos en presión con el gasto, y de ahí sacamos el diámetro de conexión. ¿Lo puedes aumentar un poquito más? Porque no veo el... Sí, porque con la lupita. Ah, no, porque estamos en teléfono. Bueno, ahí está. ¿Vale? A ver. Nosotros hace rato sacamos 0,20 en un caso y 0,36 en el otro. Creo que era así. Pues da 0,56. Supongamos que la presión la tomamos 4. Vamos a sacar 0,52. Vamos a 1,06. Siempre, digamos, el gasto mayor, un diámetro de conexión de 1 pulgada, 25 milímetros. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. ¿Alguien que tenga alguna duda? Se suman los dos valores porque los dos tienen que estar al servicio de consumo. Por supuesto que cuando empezamos a calcular sanitarios en edificios de altura o en edificios de gran consumo sanitario, se pueden presentar problemas. ¿Por qué? Porque, como ustedes han visto ahora recién, yo hice un simple cálculo y dije una presión de 4 con un consumo muy bajo, porque puse 6 artefactos, que seguramente será lavatorio y inodoro, son 3 locales comerciales, ahí se me consumieron los 3 artefactos, los 6 artefactos en 3 baños, más una unidad sanitaria locativa completa, llegó a 0,56, cuando yo entro acá me da un 0,025. Aguas del Norte, debido a la dimensión de sus redes y al exceso de consumo que está teniendo de agua, no está otorgando conexiones mayores a 1 pulgada. Entonces, lo que se hace en ese caso, cuando ustedes empiecen a calcular, a lo mejor le da un consumo que exceda esa cantidad de diámetro de conexión, 0,025,
lo que hay que hacer es una propuesta de cómo vamos a alimentar ese edificio. Entonces, a partir de ahí, yo diré, bueno, hago los comercios con medidores independientes, entonces calcularé local comercial por local comercial, o si hay un consorcio en el edificio, hago la propuesta al consorcio de que los locales comerciales tienen un único medidor, los 3 por ejemplo, y lo diferencio del medidor de lo que sería en este caso la parte residencial, o si el problema no es la parte residencial, no es la parte comercial, sino la residencial, que tiene mucho consumo, capaz que ponga 2 medidores para la torre 1, medidor 1, la torre 2, medidor 2. Es decir, lo tengo que ir, digamos, solucionando en función de los recursos que tengo. ¿Quedó claro entonces? ¿Hay alguien que no entendió? Digo porque por ahí se le salen valores muy grandes, es decir, profesora, no puedo poner un medidor donde autorizan más de uno. Hagamos un ejercicio real, medidor máximo que nos puede autorizar, 1 pulgada. ¿Quedó claro? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿No? Bien, sigamos. Sí. Con respecto a la presión, ¿de dónde se consigue? ¿O depende de la presión? No. La presión la otorga la empresa prestataria del servicio, por la presión que hay en la red externa. Entonces, el trámite, ¿cómo es? Yo hago un proyecto sanitario, los que hacemos proyectos sanitarios sabemos cuáles son las presiones en las distintas zonas, porque teníamos los rechazos de agua del norte, sabemos qué presión hay en la zona, entonces directamente trabajamos sabiendo que lo máximo que nos van a otorgar es 1 pulgada, es decir, 4 o 5 de presión. Supongamos que estuviéramos en una zona donde desconocemos, ¿qué es lo que vos haces? Presentas un expediente sanitario. El expediente sanitario se inicia con toda la documentación de un catastro, de sus propietarios, de sus titulares y de la legalidad que cumple, digamos, el requisito que está habilitado por inmueble y demás, es decir, que tiene un catastro otorgado, la titularidad del inmueble, que no tiene servicios sanitarios que han sido ilegales o que tengan multas, que se les han otorgado, que les han hecho el retiro porque es irregular la conexión, es decir, primero que esté sin deuda con Aguas del Norte. A partir de ahí uno presenta todo lo que es la documentación técnica del plano sanitario, que es el plano sanitario, ya sea de proyecto o de relevamiento o mixto. Presentamos la memoria técnica, es decir, cuál es el concepto o el criterio con el cual estamos proyectando esa instalación sanitaria, si lo estamos haciendo con medidores diversificados, con medidores únicos, si al edificio que tiene, no sé, 200 departamentos, 60 o 40, lo que sea, lo vamos a dividir en función de lo que uno ya sabe, que el cálculo da para 2 medidores y uno para la parte comercial, es decir, cuál es el criterio que uno proyecta en la instalación sanitaria. ¿Qué materiales va a usar? ¿Qué, digamos, materiales que después van a figurar en el plano? No sé, PVC de 110 o, no sé, por ejemplo, no sé, PA de K12, que es la manguera de conexión, es decir, qué materiales, aprobados por supuesto todos, son los que van a incluir el proyecto que estamos haciendo, que cumple con la normativa por supuesto. Y después, una memoria de cálculo, que es lo que ustedes aprenden a hacer hoy día, predimensionado, para que lógicamente nos dé los diámetros, el tipo de bomba que vamos a poner, si tenemos que tener bombeo, es decir, todo lo que es, digamos, hace a la revisión y la verificación sanitaria del predimensionado para verificar cuál es la sección de medidores, montantes, bajadas, colectores, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es decir, todo aprobado normativamente que cumple la reglamentación. Y por último, si es un plano que es un relevamiento, Aguas del Norte pide un relevamiento fotográfico. Es decir, que lo que yo estoy diciendo en el plano que está en una obra que ya es existente, coincide con la realidad de los hechos.
Entonces, cuando uno hace relevamiento sanitario, saca fotos de todas las áreas sanitarias, descargas de pileta de cocina, piletas de piso, si tienen sifón, sacan la foto, si tienen inodoros de descarga automática o no, qué tipo de, no sé, instalación de tanque tenés, qué sistema de agua de calentamiento tenemos sistemas contra incendios, es decir, todo describir cómo es el proyecto que está en el sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces hay edificios que tienen medidores pero nunca han presentado un plan. Y ahora a lo mejor están queriendo hacer una ampliación, o sea, Agua del Norte le dice, está bien, primero presentame lo que tenés y después te autorizo el proyecto. ¿Bien? Entonces, cuando vos presentás toda esa documentación, si es proyecto nuevo, ellos lo revisan por el área de comercial, por el área técnica y por el área de, ¿cómo se llama esta? Por el área, no me acuerdo que han puesto ahora, ¿ah? Habilitaciones, ¿sí? Y a partir de ahí te dicen el proyecto cumple, normativa, la parte de habilitación, comercial y demás, y está autorizado el proyecto. Cuando te dijeron está autorizado el proyecto, te dice pase por Agua del Norte, firmemos el contrato de servicio, es decir, que usted profesional matriculado venga con el cliente o el propietario de esa empresa, esa propiedad o lo que sea, háganse responsable solidariamente de la ejecución de la obra, técnica y comercialmente, y a partir de ahí te dicen, ya está firmado, pusimos el gancho todos ahí, bien, este es el informe de redes. Esto es lo que usted va a encontrar en las redes. Va a encontrar una dimensión de tanto, un diámetro de material de tanto, dónde están las redes, altura, tapada, distancia eje, línea municipal, ahí te dan todos los datos. Pero ¿cuál es el proyecto completo? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Sigamos. ¿Estamos más arriba? Sí. Bien. Entonces estábamos hasta acá. Sacamos el diámetro de conexión que nos dio 0,025. Tal vez en otro tipo de lugares donde ustedes puedan trabajar que haya mayores rangos de presión, porque hay en nuestro país y en el mundo mayores rangos de presión, por eso están todas estas presiones disponibles, ¿sí? Solamente que nosotros nos quedamos en la primera y la segunda, es lo que tenemos, ¿bien? No obstante, en algún otro lugar que sí hay más presión, lógicamente se autorizan otro tipo de medidores. Nosotros aquí no, por lo menos por ahora. Pero acuérdense que normativamente, si ustedes algún día me mandan fotos que están trabajando en Noruega, en Suiza, en Canadá, o me quieren escribir, y me dice, profesor, estoy trabajando acá, como alguna alumna alguna vez me dijo, estoy en Noruega, ¿sí? Entonces, puede ser que si la sección es mayor a 0,32 por nuestras normas, básicamente tenemos que poner en la entrada el sifón con el extrusor de vacío. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que le explicamos la otra vez? Para evitar quitar presión a los vecinos de la zona por el mayor consumo, el mayor, digamos, extracción de agua en línea municipal respecto a la red externa. ¿Bien? Pero bueno, ahora nosotros ese problema no lo tenemos porque no tenemos más que un medidor de 1 pulgada. Ahora sí vamos. Bien. Ahora vamos a sacar, porque hasta ahora dijimos el diámetro de conexión. Ahora vamos a calcular la capacidad que nosotros necesitamos de agua depositada en un tanque. Es decir, la que nosotros necesitamos acumular para la reserva diaria de un edificio. Y ahí tenemos que la reserva diaria del edificio se calcula, como lo establecen las normas, ya no por alimentación directa, porque en el tipo de edificios de gran envergadura ya no se autoriza la alimentación directa, todos son sistemas indirectos. Esos sistemas indirectos exigen que, si yo tengo una unidad de vivienda, unidad locativa completa, por unidad, el consumo que me autoriza Agua del Norte son 600 litros por día para esa unidad sanitaria, para todo lo que esa unidad sanitaria necesite por día. Es decir, ¿por qué? Porque voy a tener un sistema indirecto de bombeo. Entonces, si a esa situación yo tuviera un edificio que tiene más de una unidad sanitaria locativa completa, es decir, que me excedo de esa unidad, para calcular la capacidad del tanque de reserva, ya tendría que empezar a calcular en función de los usos. Supongamos que tenga un baño más
por cada baño son 250 litros. Si tengo un migitorio más, a veces en edificios públicos, escuelas, etc., tengo 150 litros más. Y si tengo un lavatorio, pileta de cocina o pileta de lavar, 100 litros más de agua fría en todos los casos. O sea, hay un incremento, ¿sí?, a ese valor hasta un 50% de lo que correspondía a la unidad sanitaria locativa completa. ¿Bien? Es decir, si el departamento que ustedes empiezan a ver tienen más de un baño y superan la unidad locativa, a los 600 litros le empiezo a aumentar la cantidad de mayores usos que estoy teniendo en la unidad sanitaria. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí? Bien. Ya. Entonces, yo ya saqué todo el agua que necesito en el edificio. Pero esa agua que yo necesito en el edificio, no necesariamente yo la tengo que tener en un único depósito acumulador. Puedo tenerla en un tanque de reserva o puedo tenerla en un tanque de bombeo, ¿sí? Eso, normalmente, cuando yo tengo el informe de redes, me dice qué tipo de sistema de abastecimiento y de depósito yo tengo que tener. De Agua del Norte, con el informe de redes, que es el diámetro, la altura, la tapada, todo lo que nos da de las redes, me va a decir el sistema de alimentación autorizado es un sistema indirecto con tanque de reserva o sistema indirecto con tanque de bombeo reserva. Puede también yo tener la opción, porque digamos también lo puede decir, que también puede ser sistemas presurizados, ¿no? Pero básicamente son los dos sistemas que tenemos. Bien, entonces yo ahí tengo que tomar la decisión de cuánta agua llevo al tanque de bombeo y cuánta agua llevo al tanque de reserva para alimentación de agua fría al servicio sanitario. Bien, entonces, ¿qué me dice la norma? La norma me dice que de la reserva total diaria que integran bombeo y reserva, de todo lo que yo haya calculado, el volumen mínimo que yo puedo llevar al tanque de reserva, de esa reserva total diaria, es de 1/3 del volumen de agua que yo he determinado. Y el volumen mínimo que puedo llevar a un tanque de bombeo es de 1/5 de la reserva total diaria. O sea, me dan los mínimos que yo tengo que tener en cada uno de esos dos depósitos acumuladores, bombeo o reserva. Entre ambos tengo que tener el 100%. Bien, entonces, ahí están algunos ejemplos que disponemos para hacer ese cálculo. Supongamos que a mí el cálculo que yo, todo lo que haya hecho arriba, me hubiera dado para reserva sanitaria de... Se amplía un poquito también, porque no sé si algo también, porque están mirando así como de lejos, quiero ver mejor. Supongamos que el ejemplo de la reserva total diaria haya sido 30.000 litros. ¿Bien? Entonces, yo digo, el volumen mínimo que yo debería poner por norma en un tanque de reserva, 30.000 litros, es 1/3, o sea, 10.000 litros. Y el tanque de bombeo, el mínimo sería 1/5 de 30.000, son 6.000 litros. Yo ya tengo los mínimos. Ahora, yo soy la que voy a dimensionar en función de los mínimos cuánto es la capacidad que quiero poner en uno y en otro. Entonces, en el primer caso, yo digo, el mínimo, que decíamos que es 1/3 de la reserva total diaria, eran 10.000 litros. Y el máximo es el complementario del tanque de bombeo. Es decir, si acá era el mínimo 1/5, el 4/5 es el máximo que yo puedo tener. Entonces, si estoy entre el mínimo 10.000 y un máximo 4/5 de 30.000, son 24.000. Yo, por mi proyecto, por mi escala de edificio, por la cuestión formal, o en este caso volumétrica, o lo que sea, yo puedo tener, en caso de mi ejemplo que yo hice, que yo voy a tomar un tanque de reserva de 20.000 litros, porque estoy dentro de los márgenes, el mínimo y el máximo. Entonces, si yo dentro de ese margen tenía 20.000 litros de tanque de reserva, en el mínimo, que el mínimo era 1/5 de 30.000, 6.000, y el máximo es para completar los 2/3 de los 30.000, son 20.000 litros, yo tomo entre uno y otro lo que me está faltando para completar el tanque de reserva y lo pongo en el tanque de bombeo, 10.000 litros, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, es decir que, digamos, esto que te he explicado ahí, yo puedo tomar esos márgenes.
¿Quedó claro hasta ahí, verdad? O sea, complemento entre que cumple el mínimo y el máximo que puedo tener, y en función de la capacidad de espacio físico que tengo y demás, es lo que yo voy a determinar cuánto es mi capacidad que yo puedo tener en uno y en otro. No obstante ello, que eso es de alguna manera lo que establece la norma, también hay una recomendación de la normativa. Que la normativa dice lo siguiente: siempre es preferible tener en la reserva, digamos, de la capacidad máxima, en este caso, y el tanque de bombeo, ¿sí?, la mayor reserva de agua sanitaria que yo pueda tener dentro de los márgenes permitidos por la norma. Es decir, que yo, si yo quisiera y tengo el espacio físico, puedo tener hasta los 24.000 litros. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque la norma establece que, digamos, nosotros entre lo que tengo en reserva y lo que tengo en bombeo, que tengo que tener la reserva total diaria, tengo que tener la mayor flexibilidad de abastecimiento de uso a las instalaciones, a los edificios que yo estoy, en este caso, surtiendo agua. ¿Y con eso qué quiero decir? Va a depender del proyectista, si es dentro de los márgenes, qué tipo de servicio quiere dar a lo que yo estoy proyectando en su área sanitaria. ¿Qué estoy diciendo con eso? Si ustedes se imaginan que, como yo tengo de márgenes entre mínimo y máximo, supongamos que yo hubiera puesto que el tanque de reserva tenga solamente el mínimo, 10.000 litros. ¿Sí? Quiere decir que los otros 20.000, si el inverso de esto, hubiera tenido el tanque de bombeo, por ejemplo. ¿Qué es lo que me dice la norma? ¿Está bien? ¿Está dentro de los márgenes? Perfecto, no hay problema. El tema es, ¿qué uso le da usted al edificio? Si es un edificio de vivienda, que yo sé que tengo mucho consumo de agua, muchas unidades sanitarias, y que esas unidades sanitarias son muy grandes, yo sé que van a consumir mucha agua. Entonces, yo les recomiendo, por eso que dijimos que tengamos la mayor capacidad del tanque de reserva, que si tienen unidades que tienen unidades sanitarias completas de mucho consumo y hay muchas en el edificio, es preferible que el consumo mayor lo tenga el tanque de reserva y que el bombeo sea realmente cuando consumió toda esa agua y recién está bombeando el agua que de alguna manera complementariamente necesita y que no es de primer uso. ¿Bien? Ahora, si yo digo, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, yo tengo en el servicio que estoy a hacer sanitario al edificio, en mi edificio el mayor consumo, por ejemplo, ¿sí?, no es la unidad sanitaria de la operativa completa, porque no tengo esa unidad sanitaria. Por ejemplo, que lo que tengo es baños para, llamémosle, salones de eventos, por ejemplo, salones de eventos, que vieron que tienen sus núcleos sanitarios, tienen la cocina, tienen varias de hombres, mujeres, discapacitados, salones de eventos. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que un salón de eventos que tiene su área sanitaria, que tiene autorización para poner un tanque de bombeo y un tanque de reserva, funciona las 24 horas del día, los 365 días de la semana, y se justifica que yo tenga el mayor volumen acumulado arriba, siendo que a lo mejor el evento es un jueves, un viernes, un sábado, y el resto de la semana no consumo agua? No. Entonces, va a depender del tipo de abastecimiento que yo tengo en mi edificio. Si en las recomendaciones que tenga el mayor consumo y esté dentro de los márgenes, pongo el mayor porque todos los días consumo mucha agua y solamente a lo mejor en las horas de la noche tengo un bajo consumo. Entonces, cuando se consumió y me faltó, vuelvo a llenar desde el tanque de bombeo. Porque si no, no tiene sentido tener agua estancada arriba, pues yo no voy a consumir. Y que a lo mejor voy a consumir de sábado a sábado. ¿Para qué voy a tener agua llena entonces estancada? ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Bien. Sigamos. Entonces, una vez que yo he sacado mi consumo, tengo que establecer cuál es el equipo de bombeo que yo voy a establecer para poder, pues que yo alimente, sabiendo sus capacidades, para poder alimentar el tanque de reserva. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se aplica la siguiente fórmula, que es establecer cuál es el caudal que yo necesito para determinar la potencia de la bomba. La fórmula de caudal es igual a volumen, ¿sí?, sobre tiempo de llenado, volumen en litros,
tiempo de llenado en segundos. Bueno, el volumen yo lo saqué arriba, 30.000 litros, dividido el tiempo de llenado. Normativamente, la norma me dice que el tiempo llenado de recomendado, el mínimo es 1 hora y el máximo es 4. Como siempre explica todo eso porque como los revisores de normas en Aguas del Norte revisan el cálculo, yo tengo que ponerle todos los datos que yo estoy usando. Entonces yo digo, para mi edificio, yo quiero que el tiempo de llenado sea rápido. Entonces dije, en 4 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me alcanza con las 4 horas. O yo digo, no, el edificio tiene mucho consumo porque tengo mucha gente y yo se uso permanentemente el sistema sanitario, quiero que el tiempo sea más corto, en 1 hora. Pero el tiempo de llenado más largo es en 1 hora y el mínimo es en 1 hora. Entonces ustedes lo definen en función de su proyecto. Entonces, divido el volumen en el tiempo de llenado, siempre es en segundos, por eso de acá yo siempre lo aclaro, porque mejor aclararlo, un 0 de más o un 0 de menos cambia el predimensional. Entonces yo pongo, mi edificio, este es un ejemplo que yo hice en la realidad, tenía 66.980 litros de la reserva total diaria que se conformaban en estas capacidades sanitarias para el edificio que está en fachada y que correspondía a 2 torres que también estaban en contrafachada, las otras 2 consumos. Entonces, yo pongo todo el detalle y digo, eso va a ser llenado en 4 horas. Es decir, divido los 66.980 litros en 3.600 segundos, ¿sí? Porque es el valor de 1 hora, por 4 horas que yo tomé, saco cuál es, en este caso, el tiempo que yo estoy teniendo para poder llenar ese tanque de bombeo a reserva. Entonces, una vez que saqué todo ese cálculo, me sale y reemplazo el valor, volumen sobre el tiempo, me da que el resultado del caudal va a ser de 4,65 ichirolas litros por segundo que yo voy a tener en esa fórmula de cálculo. Entonces, con esos datos voy a decir, bueno, la potencia de la bomba en HP va a ser igual al caudal por la altura manométrica que yo tengo en el edificio, después voy a decir cómo se saca la altura manométrica, por el peso específico del agua, que es igual a 1, en 3.600 segundos, que es 1 hora, que es 1 minuto. Entonces, después, por el rendimiento de la bomba y por un coeficiente de seguridad que es de 0,5. El coeficiente de seguridad normalmente son 0,5 a 0,8. Una bomba común que no es de mucha potencia, 0,5 el mínimo está bien. Si es una bomba de mucha potencia, pongo un elemento de seguridad mayor que es el 0,8. Son los dos valores. De todos modos, ese valor de resguardo lo da cuando yo compro el equipo y me dice cuáles son, los valores que me recomiendan. Tanto el rendimiento de la bomba por, el coeficiente de seguridad. Y para poner el cálculo. Entonces, yo tengo que tener esos datos para poder calcular. Bien. ¿Cómo sacamos la altura manométrica? Que va en la fórmula de la potencia de bomba. La altura manométrica se saca de los metros de altura a la que está ubicada la alimentación del tanque, siempre tomando como nivel de referencia el 0,0, más la cantidad de llaves de paso que hay entre la entrada, medidor, hasta la alimentación al tanque de reserva. Entonces, por cada una de las llaves se suma en metros 20. Entonces, como yo tengo 3 llaves de paso, yo dije 3 por 20 son 60 metros que yo le incremento a la altura manométrica. Y después la cantidad de codos. ¿Por qué? Porque a medida que yo pongo codos en la instalación, ya sea para ir al subsuelo, para elevar el bombeo, para ir, a donde esté mi proyecto, tengo que ir calculando la cantidad de codos que yo tenga. Todos estos elementos incrementan la altura manométrica. Entonces, cada codo, el incremento es 10 metros. Yo tengo 3 codos, por lo cual tengo 30 metros que se incrementan. Entonces sumo 24 más 60 más 30 me dan mi altura manométrica 114 metros. Es decir, ¿qué quiere decir eso como altura manométrica? Es la resistencia que tiene que pasar el agua por subir esa cantidad de metros y tener esos elementos de interrupción o de obstrucciones a lo largo de
el tramo hasta su alimentación. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí? Bien. Bueno, ya sacamos que el tiempo de llenado son 4 horas, se voy a hacer el cálculo. La potencia de mi bomba, ahora está, ya la inversión, es 465, no es 624, 465 por los 114, por 1, que es el precio específico del agua, sobre los 3.600 segundos, por los 75, por los 0,5, y me da que el HP que yo necesito para ese caudal a subir es de 0,0025 de HP. Lógicamente, normalmente las normas, las bombas estándares están medio HP, 3/4 HP, 1 HP y demás, entonces yo pongo la mínima que es 0,5 HP. ¿Bien? Sigamos. Si bien yo sé que la bomba necesaria mínima que yo tengo por autorización es medio HP, lógicamente, como yo sé que hay que colocar 2 bombas para que las bombas vayan trabajando de manera alternada, para que lógicamente no sufran el desgaste, entonces se van a adoptar, como está el existente, porque estoy haciendo una verificación, 2 bombas iguales a las que están, Z5T, que son, en este caso, de 2,5 HP cada uno, que eran las que están. ¿Por qué? Porque es un relevamiento. Pero yo verifiqué que el mínimo estaba dentro de la norma y se adecua a lo que está en el edificio existente. ¿Bien? Pero siempre tengo que hacer esa verificación. Ese valor 6,24 ¿Cuál? en potencia de bomba HP. No, esto es que les dije que es el valor ese, que es está correcto, 465. Es el caudal. Porque es el caudal, porque ese valor manualmente calcula peso específico, rendimiento y posible de seguridad. Bien, seguimos. Uno. ¿Ah? Espera. Sigamos. Entonces, seguimos. Entonces, fíjense ustedes, si yo hubiera hecho cálculo con el otro margen de 5 de presión, ¿sí? Y a mí me daba 0 y pico, ¿sí? Hubiera entrado en este, era 0,50 y pico, hubiera entrado en 0,19. ¿Sí? Eso es solamente dependiendo de lo que yo vea. En el caso particular de este edificio que estaba existente y es un relevamiento, la sección que en algún momento se le autorizó, y ahora no lo autorizaría, es de 2 pulgadas. Ahora ya no se autoriza eso. Pero básicamente está dentro del margen de las 5 de presión que me daban a mí, y esto hubiera sido si es real ahora, porque no me autorizan más que eso, pero en ese momento verificaba para 2 pulgadas. Es decir, para Si demás me la da sección. entre 0,5 y 0,6, adopto, ¿cuál adopto? Es no de 0,506. Lo que sería el resultado en HP. No entendí, para. Ese Eso es el HP de la bomba. Claro. Esto que estoy haciendo yo acá es verificando lo que yo tengo en la realidad. Que a mí la presión, pues nosotros dije que ustedes van a trabajar con presión mínima 4. El edificio que yo estaba calculando, la presión que a mí me dio Agua del Norte era 5. Entonces yo estoy mostrando que para 5 y para ese consumo que me daba, ¿cuánto me daba también? 6. El gasto, 4,65, yo tenía que llegar a 5,70, ¿sí? Para 2 pulgadas. ¿Sí? Eso es lo mismo. Esto estoy verificando lo que está existente, ¿sí? Que no es lo que ahora me autoriza, bueno, no me autoriza solamente 1 pulgada. ¿Sí? Pero eso es lo que es, digamos, estoy dentro de la presión que ellos me dan, yo tengo que sacar en función del gasto que yo tengo, dónde está, y verifico que lo que le autorizaron en su oportunidad es lo correcto. Ahora no me lo autorizaría, tendría que poner más de 1 medidor. Bien, sigamos. Ahora, ¿por qué ellos me autorizan 5? Eso es lo que yo les quería mostrar. Porque yo en mi proyecto tengo que la presión en acera es 4, pero como yo les muestro a ellos que en mi proyecto yo tengo un subsuelo que está a 2,90 metros hacia abajo, y que por mi proyecto la alimentación es a altura 1 metro o menos 1 metro, entonces ellos dicen, con 5 de presión a usted ya le alcanza. O sea, estoy verificando lo que yo tengo en el proyecto, ¿sí? Que básicamente coincide con la realidad, ¿sí? Como yo ven que en el proyecto está, lógicamente yo puedo verificar.
Entonces la presión real que yo tengo en la entrada a ese tanque que tengo de bombeo, que está a menos 290, pero su altura está a menos 1, la entrada de agua, ¿sí? Me verifica por una presión real de 5. Por eso va verificando lo que me da la sección real. Por supuesto que acá siempre vuelvo a recordar que si en algún lugar donde ustedes trabajen me dan diámetros mayores de conexión, siempre tengo que poner el sifón con el suctor de vacío, 1,50 m de altura, justamente para evitar quitar presión de red. Sigamos. Entonces, ¿qué es eso? Es decir, si a mí me autorizaran eso, yo pongo el agua de red, coloco el medidor, llave de paso, sifón invertido, sifón conductor de vacío, la válvula aireadora, 2,50 m de nivel del piso terminal y recién ahí la alimentación al tanque de bombeo. Eso es si me autorizaran una sección de conexión de 0,032 o mayor. Bien, vamos a calcular ahora, porque hasta ahora hemos llegado al tanque de bombeo. Ahora vamos a ver la montante. La montante, ustedes se acuerdan del año pasado, el edificio de baja envergadura, que era con lo que nosotros teníamos, ¿sí? La norma me decía que la montante era un diámetro más que el diámetro de conexión. En estos edificios de gran altura, la norma lo que dice es que la cañería de impulsión o montante es el diámetro 2 rangos más que el diámetro de la conexión. Entonces, si yo, volvamos a tratar un poquito Tano, si yo tengo que ahora con el cálculo a mí me hubieran autorizado 1 pulgada, la montante o el caño de impulsión sería de 0,038. Pero si, como está el edificio real existente, la conexión es de 2 pulgadas, la montante debería ser de 0,075. Siempre es 2 diámetros más que el diámetro autorizado de conexión. ¿Quedó claro? ¿Para todos? Bien. Sigamos. Vamos a calcular las bajadas. También ya lo conocen entre las bajadas, ¿sí? Nosotros tenemos que definir qué sección tiene cada bajada en función del proyecto que ustedes vayan a presentar en función del edificio. Entonces, yo lo primero que tengo que definir es, yo no tengo un departamento completo porque no tengo la unidad locativa, o si la tienen, tómenla. Yo en mi ejemplo no tengo. Yo tengo un baño principal o de servicio y pileta de cocina, pileta de lavar y un pico de pileta de lavar copas, un pico de servicio. ¿Bien? Entonces, yo tomo la sección que me corresponde a mi edificio. Ustedes tienen otra, tomarán esta, lo que ustedes tengan. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? A partir de eso, con esa sección, que es agua fría, ¿sí? Bajamos y ustedes van a definir cuántas bajadas de ese tipo tienen. Supongamos que en el proyecto que ustedes tienen, porque hay distintos proyectos cada uno, ¿sí? Supongamos que tenga, este es mi terreno, esta es mi línea municipal, es como 20 medianeros, esta es la torre 1, esta es la torre 2. Y tengo, estoy inventando, un núcleo circulatorio acá para ambas torres. Estoy inventando, ¿sí? En la torre 1 yo tengo 2 departamentos. Y en la torre 2 yo tengo 4 departamentos. Para variar. Ustedes, que yo les pedí ya la clase pasada, en su proyecto van a empezar a ver si tienen los espacios técnicos para hacer las bajadas sanitarias. Supongamos que en mi caso yo los tuviera y supongamos que yo digo tengo
una bajada sanitaria acá, otra bajada sanitaria acá, y acá tengo acá una bajada sanitaria para dos, el departamento más chiquito, y acá para dos. Estoy inventando, ¿sí? Eso va a descubrirse de su departamento. Entonces ustedes van a decir, yo en todos los casos tengo un baño principal, más pileta de cocina, pileta de lavabo y un listo de servicio. ¿Bien? O sea, eso voy a tener en este departamento. Y eso voy a tener en este departamento. ¿Sí? Supongamos que en estos también tenga lo mismo. Entonces, yo tengo que ver cuántos departamentos tengo acá. Supongamos que acá tenga, igual que uno, tenga 12 departamentos. Y en esto que está acá tenga 12 departamentos. Y acá abajo tenga, acá abajo digo, acá atrás tenga, en este tenga, cada uno de ellos tenga 10 departamentos, cada uno, 10 y 10, y estos cada uno, 10 y 10. ¿Bien? Entonces, yo quiero que voy a decir cuando vaya a hacer el cálculo de las bajadas. Yo acá voy a tener una bajada para esto y acá voy a tener una bajada para esto. Acá voy a tener una bajada para ambos y una bajada para ambos. Entonces, ¿cuántos departamentos yo tengo? 12. Si yo tengo que hacer el cálculo de esta bajada va a ser 12 por 0,62, ¿verdad? Porque es la sección que tengo. En cambio, si yo calculara acá que tengo por 10, acá sería, ¿cuánto sería? Claro, ¿por qué? Porque yo tengo dos departamentos acá de 0,62 por 10 más este, más 10 este, 20. Tengo que ver cómo yo estoy haciendo mi proyecto. Supongamos que el proyecto no sea así, depende del proyecto. Supongamos que el proyecto no sea así y diga, bueno, supongamos que en vez de tener esto acá, yo diga, este tiene una unidad sanitaria acá, este acá, yo voy a verificar ustedes, este acá. Entonces, este que haría 10 por 1, 10 por 1, 10 por 0,62, 10 por 0,62, 10 por 0,62, 10 por 0,62. Según como yo tenga unificadas las bajadas, como las tenga concentradas en una de esas. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que hicimos ese cálculo, seguimos. Ya está el cálculo. Seguimos de una. Supongamos que acá me daba 12 por 0,62. Pongamos un ejercicio. Calcúlenme en sus celulares. ¿Cuánto es 12 por 0,62? 7,44. 7,44. Bien. Yo quiero sacar, digamos, para esa sección que baja una bajada que tiene 12 departamentos a 0,62 de sección para que alcance a bajar esa cantidad de servicios sanitarios, yo quiero que voy a decir, ya no trabajo con esta tabla, esta es más completa, voy a esta, porque acá me permite más fácilmente sacar bajadas del colector. Entonces quiero que voy a decir, ¿cuánto me da el número? 744. 744. Entonces yo tengo una bajada, que es esta, que es de 744. Entonces bajo, acá no, porque es escaso. 744 estoy acá. Siempre tomo el mayor, quiere decir que esa bajada para estos departamentos de 12 va a tener una bajada de 0,032. ¿Bien? Y así van sacando para cada uno de los casos que tienen. Hagamos otro ejemplo. Acá cuánto me daba, supongamos 20 por 0,62. 12,4. 12,4. Bajamos, ya voy a 14. ¿Cuánto es la bajada? 0,038. ¿Quedó claro entonces cómo se hace? Sí, es mucho más fácil, acá es mucho más complejo. Pues ya porque son grandes consumos, directamente lo mismo. ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿No? Yo solamente voy a dar una recomendación.
que por supuesto, esa recomendación se sale no de las tablas, sino de leer la norma. Como yo sé que voy a tener que hacer una promesa al Señor y la Virgen del Milagro para que ustedes lean la norma, pero les voy a decir, para la mesa de examen la tienen que leer. ¿Sí? La tienen que leer. Entonces, ahora voy a hacer la promesa del milagro para que puedan empezar el trabajo práctico. Entonces irán leyendo. ¿Qué dice la norma al respecto? Porque está bien, así yo calculo 12, 20, perfecto. Hay un límite en eso. Que no es un límite de que no haya cañerías. Es un límite de costo recomendado. Es decir, ¿cuándo conviene, digamos, tener una sola bajada para tanta cantidad de volcamientos a esa cañería? Hay una recomendación en la norma que me dice que el tope para eso, el tope, digamos, de eficiencia, de rendimiento, de la capacidad del caudal de un caño de bajada, cloacal, de 110, es de 50 inodoros que vuelquen a una misma columna de descarga y ventilación. Es decir, que si yo tuviera el caso, o les hubiera puesto como ejemplo, que en vez de que acá haya 10 departamentos, 10 departamentos, 10 departamentos y 10 departamentos, ¿sí? Yo le hubiera puesto que acá hay 15 departamentos, 15 departamentos, 15 departamentos, 15 departamentos, y que por proyecto yo tengo una única bajada. Yo no puedo tener una única bajada porque no sé, es racionalmente eficiente. Tengo que poner 2, porque estoy superando los 50 trepas y no 2. ¿Quedó claro? Sí. ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿No? Bien, sigamos. No, sigamos, sigo yo. Bien, sí. Ahora voy a calcular el colector. Voy a bajar y todo vamos a hacerlo. Yo para calcular el colector, voy a tener algunos ejemplos y demás, como siempre, voy a calcular el colector. El colector básicamente es, si yo tengo una bajada no hay colector, pero normalmente en este tipo de edificios tengo un colector. Entonces, a partir de 2 bajadas hay colector. Entonces, si hay más de 2 bajadas, el diámetro del colector va a ser igual al diámetro de la mayor sección más la semisuma de todas las bajadas de menor sección. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si a mí la sección mayor me dio 6.20 y las otras bajadas, vamos a quedar 10 más, una de 4.26 y otra de 2.13 centímetros cuadrados, el 50%, porque la semisuma, a mí me va a dar que el diámetro del colector es 9.30. Entonces, ahí vengo a colector. Si volvemos arriba van a ver que no hay una sección mayor. ¿Sí? 9.30, 9.08 no me alcanza, tengo que ir a 14.36, perdón, colector. 9.30, hay 8 y 13, tengo que ir a ver, ¿cuánto me daba? 9.30. 9 y algo. 9,30. Entonces estoy en 13.62, el diámetro del colector es 0,038. Es mucho más fácil sacar bajada del colector con esa tabla anexa. ¿Quedó claro entonces? ¿Hay alguien que no haya entendido? Bien. Sigamos. Estamos hablando de agua. Pero en estos edificios ya tenemos otro elemento: incendio. Incendio. El incendio, ¿qué dice la norma? Tenemos una norma, pero también tenemos una ordenanza municipal desde la modificación del código. ¿Qué dice esa ordenanza? Que está dentro de la norma, pero ¿qué dice? La ordenanza dice que será de 10 litros por metro cuadrado de superficie de piso como un mínimo de 10 metros cúbicos y un máximo de 40 metros cúbicos por cada 10.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Cuando exceda esta superficie, se deberá aumentar la reserva en 4 o 5 litros más por cada metro cuadrado hasta un máximo de 80.000 litros. ¿Bien? ¿Por qué toma 4
o 5 litros, porque va a depender, como siempre, de, en este caso, del riesgo, que ustedes seguramente lo ven en la materia que ven, creo que es Lucho de Costa, bueno, que acá Lucho de Costa, Enriqueta, ahora creo, ¿sí? Ven la parte de incendio, va a depender de, digamos, del peligro que signifique cada edificio desde el punto de vista constructivo, tecnológico y demás, para ver la cantidad de agua. Entonces, ¿qué es lo que dijo la norma en este texto que a veces parece confuso? Dice que de 0 a 1000 metros cuadrados de superficie cubierta, el mínimo que yo tengo que tener son 10 litros, por lo cual son 10.000 en el caso de 1000 metros cuadrados cubiertos. Si yo tengo entre 1000 y 4000 metros cuadrados cubiertos, esos 10 litros por metro cuadrado van a 40.000 litros en el caso de 4000 metros cuadrados de superficie cubierta. ¿Sí? Y si yo tengo entre 4000 y 10.000 metros cuadrados cubiertos, tengo como máximo, ¿sí?, de 40.000 litros. ¿Sí? Es lo que está traducido de la norma. Ahora, cuando llego a más de 10.000 metros cuadrados cubiertos, y esto se agrega a los 40.000, 4 litros más por metro cuadrado, yo llego a 80.000, que es el máximo de la norma en realidad. ¿Cuál es el criterio de la norma? El criterio de la norma es que si yo tengo hasta 4.000 metros cuadrados cubiertos, yo llego hasta los 40.000 litros. Cuando yo esté hasta los 10.000, tengo un valor constante de 40.000 litros. Y cuando yo supere los 10.000 hasta los 20.000 metros cuadrados, ya son 4 litros por metro cuadrado y el máximo es de 80.000. Es decir, que eso es lo que yo voy a incorporar al sistema sanitario con el sistema contra incendio. Cómo yo lo haga, ¿sí?, va a depender de mi proyecto. Porque sabemos que cada uno proyecta cómo quiere tener el sistema sanitario vinculado al de incendio. Lo quiero tener como parte de un tanque independiente, o sea, un tanque exclusivamente sanitario y un tanque exclusivamente de incendio. Lo quiero tener en un tanque mixto, como lo hemos visto en los ejemplos de la teoría, ¿sí?, en donde el 100% siempre tiene que estar en la reserva, porque imagínense que no puedo tener el agua de incendio en el de bombeo, por más que sea que cumpla el mínimo, porque si se declara un incendio, a los 5 primeros minutos se corta la luz, servicio eléctrico y sanitario, y ya no tengo manera de subir agua. Pues sí o sí lo tengo que tener en el tanque de reserva. ¿Bien? Y si no, la opción de los sistemas presurizados. En el caso de los sistemas presurizados, en donde sus equipos funcionan hasta un momento de manera eléctrica, y después que se corta la luz, ya tienen que tener un equipo que sea o combustible o motobomba, ¿sí? Ya sí o sí tengo que garantizar de que el caso presurizado yo pueda tener, aunque no haya luz, el sistema contra incendio activo. Hola. ¿Quedó claro, verdad? Bien. Sigamos. Entonces, acá hay algunos ejemplos que la norma también establece, ¿sí? Y ¿qué seguido tanto eso? Vamos a ver ejemplos. Bien, ejemplos. Por ejemplo, tenemos un inmueble que tiene 850 metros cuadrados de superficie cubierta y el cálculo sería, por 10 litros por metro cuadrado, serían 8.500 litros, ¿sí? Por reglamento, en este caso, el mínimo que nos correspondía, 10.000 litros. Si vamos a un inmueble que tiene 2.500 metros cuadrados de superficie cubierta, que corresponde según el punto B, 2.500 por 10 son 25.000 litros. ¿Bien? Si yo tengo un inmueble de 6.000 metros cuadrados de superficie cubierta, se aplica el punto C que vimos recién, por lo tanto le corresponde 40.000 litros y no 60.000, porque se acuerdan que había una meseta que todos tenían en esa superficie 40.000. En el caso de un inmueble que tenga 12.000 metros cuadrados de superficie cubierta, se aplica el punto D de la norma que dice que los 40.000 litros más los 4 litros que exceden los 2.000, tengo un total de 8.000 litros más, por lo cual queda en 48.000 litros. Y en el caso de un inmueble que tenga 25.000 metros cuadrados, lo que excede los 20.000, un inmueble de 25.000 metros cuadrados cubiertos corresponde hasta los
10.000 metros cuadrados cubiertos, 40.000 litros. Eso es lo que decía el norma. Lo que excede, 15.000 restantes, son 4 litros, me da 60.000. ¿Sí? Pero, básicamente, como yo sé que el total requerido es máximo de 80, lo que se agota es 80.000. Porque excedió eso. ¿Quedó claro, verdad? ¿Sí? Bien, o sea, yo tengo que ir punto por punto viendo la superficie que tengo y viendo qué punto se adecua al punto de la norma. ¿Sí? Sigamos. Bien. Sí. Por más que exceda la cantidad necesaria, se adapta a 80.000. Sí, porque es lo máximo que puede ser. Lo único que la norma deja como excepción, y digamos la reglamentación también lo toma en consideración, es el riesgo del edificio. Si los metros cuadrados cubiertos son, no sé, ponerse a 50.000 y no está dentro de lo previsto en la norma, yo no puedo seguir con 80.000. Entonces ahí da excepción en la norma. Y también da excepción en la norma cuando no es un único edificio, sino está dividido en varios cuerpos. Supongamos que sea un complejo de edificios, tengan mucha superficie cada uno, yo no puedo decir, voy a poner 80.000 litros en este edificio, y los otros se me queman. Entonces ahí también me da excepciones al respecto, pero esos son casos excepcionales. No, no son esos casos porque normalmente, en general, no superan los 80.000 metros cuadrados cubiertos por lo menos que tenemos nosotros. Estoy hablando, por ejemplo, que tengas el parque industrial. La cantidad de los galpones, los depósitos que tienen cada edificio, ya sea los de cerámica, los de batería, cada uno tiene una especificidad. Entonces, en ese caso, digamos, se calcula por cada uno de las particularidades, ya sea pinturería, baterías, químico y demás, tienen una reglamentación aparte. Son casos especiales. Bien, ¿quedó ahí hasta claro agua? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Estás seguro que no tiene ninguna? Yo si fuera alumno tendría una. Hemos calculado agua, ahora pasamos a pluvial. ¿No le quedó ninguna duda? Agua caliente. ¡Ay, bien! Agua caliente. ¿Qué pasó con agua caliente? En el caso de estos edificios de envergadura, el agua caliente, en el caso particular de las unidades sanitarias locativas completas, está dentro del consumo previsto de los 600 litros. ¿Sí? Y en el caso particular de los edificios que tengan por artefactos, se les sumará, digamos, si el consumo es significativo. ¿Por qué? Porque normalmente, si vos me decís, yo tengo un local comercial que tiene digamos, el office, que tiene un bañito privado, que es para los empleados que trabajan ahí, porque está en un shopping, tenés el baño general, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de los bañitos particulares que tienen algunos locales comerciales, en general no tienen agua caliente. Tienen agua caliente generalmente en los edificios, digamos, de servicios o comerciales, cuando hay duchas. Entonces ya ahí de alguna manera lo calculo por aparte, ¿sí? Pero si no, está dentro de lo que hemos tomado como elemento de referencia de la norma, ¿sí? A la vivienda está dentro del consumo de los 600 litros, o si vos decís tengo más, el 50% más de un baño, de un migitorio, de un lavatorio, lo que sea, ¿sí? Pero está dentro de ese consumo. ¿Alguna pregunta? Bien, estaba atendiéndose. Bien, vamos a pluvial ahora. Pluvial ya lo hemos visto el año pasado, pero no está mal recordarlo, sobre todo porque, como se acuerdan, habíamos adecuado al cambio de normativa, en donde a partir del año 2006 las precipitaciones de diseño subieron de 90 milímetros por hora a 120 milímetros por hora, es decir, tenemos o no llueve o llueve torrencialmente y nos inundamos. Entonces, en función de eso, la norma también cambió y dice 120 milímetros por hora, y en función de eso, yo voy a sacar mi caudal de diseño. Mi caudal de diseño, anda ese, ¿no? Sí, porque yo no lo ando. Tiene un interruptor afuera, eso ya le escuché. Ah, bien, perfecto, bien, está bueno saber. Sí, ayer estábamos con calor y bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para sacar el caudal de diseño? El caudal de diseño lo van a diseñar ustedes y va a depender de
cómo están previendo ustedes en su edificio. Hagamos de cuenta que tenemos este edificio que hemos puesto como ejemplo para agua. Entonces, supongamos que dijo un poquito, este edificio tenga de frente, pongámosle 20 metros. 20 metros. Y de profundidad tenga 20 metros. 20 metros. Bien. Yo tengo, ¿cuánto tengo acá? 400 metros cuadrados cubiertos, ¿verdad? Bien. ¿A ustedes les parece un criterio de diseño fluvial que yo para 400 metros cuadrados de superficie a desaguar lo haga con una bajada? Y parece como poco, ¿no? Es mucha superficie, es mucha longitud y lógicamente si yo tengo que hacerlo con una única bajada, ¿sí? Supongamos que la ponga hacia atrás y tengo demasiada longitud en diagonal, o sea, va a superar los 20 metros. Entonces es mucho riesgo que una única bajada, yo tengo acá, por ejemplo, ¿sí? Tenga toda esta pendiente de agua y que esto se me obstruya porque siempre ante una lluvia torrencial hay granizo, o hay viento, hay hoja y demás, se tapa, en este caso el embudo o la rejilla, y lógicamente me reduce la sección de bajada al 50%. Entonces, digamos, demasiado riesgo tener una bajada. Entonces, ustedes van a diseñar su caudal de diseño. ¿Por qué? Porque el caudal de diseño que dice 120 milímetros por hora, a continuación, yo tengo que poner la superficie que yo estoy proyectando. Entonces yo digo, en mi caso, si yo tengo esta superficie como mínimo, yo diría como mínimo, como criterio, yo dividiría en dos partes, mínimo, pendiente del contrapiso hacia acá, esta es una superficie, esta es la otra como mínimo, mínimo 10. Entonces de 400, cada mitad sería 200 metros cuadrados de superficie cubierta, a desaguar, por ejemplo, si fuera el proyecto. Por supuesto que hay que ver las casualidades del proyecto que cada uno tiene, porque por ahí puedo tener más superficie. Entonces, en función de eso, yo voy a decir, hagamos de cuenta que lo hacemos con 200, usted va a hacer cálculo, digo, 120 milímetros por hora de agua caída por 200 metros cuadrados de superficie cubierta, dividido 3.600 segundos por hora. ¿Cuánto da eso? 6,66. ¿Cuánto? 6,66. 3,66. 6. Ah, 6,66. Bien. Quiere decir que los litros por segundo que van a entrar, digamos, en el cálculo de diseño, van a ser 6 y pico. Ahora voy a poner 100. Bien. Ahora, esa superficie que tuvo ese caudal de diseño, ¿sí? Tiene a su vez, por ejemplo, que la superficie es una superficie plana de desagüe, ¿sí? Con lo cual yo voy a poner, un poquito más tarde, para que vean el cuadro que estaba. Yo voy a poner, por ejemplo, una cantidad de bocas de desagüe. Supongamos que yo quiera poner para esa superficie una boca de desagüe. Si yo tengo 200 metros cuadrados, ¿qué boca debería adoptar? Más de 30 por 30. Si yo no pondero más o menos lo que vengo, y sería de 40 por 40, esa boca de desagüe. Bien, vamos para arriba donde dice embudos. Entonces, ese embudo que tiene una superficie de 200 metros cuadrados, ya por el plomo no existe, ya ahora es equivalente en este caso al PVC, digamos, tengamos en una de 30 por 30, 180. Quiere decir que si yo he puesto una boca de desagüe de 40 por 40, puedo colocar a lo mejor 200 metros cuadrados. Si yo pongo dos embudos después de la boca de 25 por 25, yo tengo 300 metros cuadrados de superficie cubierta. Y si pongo uno, debería conseguir uno que tenga de 35 por 35, 40 por 40, para que me cubra uno solo los 200 metros cuadrados de superficie cubierta. ¿Bien? Porque hay más dimensiones, esto lo mínimo que da. Tengo que ir buscando cómo yo diseñé mi caudal de diseño para ver cuántos embudos voy a poner, cuántas bocas de desagüe, cuántos embudos voy a poner, y a continuación, sigamos, cuántos caños de lluvia verticales.
Entonces, esa cantidad de caños de lluvia verticales, si alguien que está ahí cerca de la puerta me apaga la luz porque mi gata se ve los números. Ahí, bien. Yo digo, para un caudal de 120 milímetros por hora de agua caída, ¿sí? Vamos a ver mi superficie de desagüe que era 200, acá no puede ser porque es 83, vamos a 390, o sea que yo tengo que poner para ese embudo que era de 35 por 35 mínimo y la rejilla de 40 por 40, un caño de 110. Eso es lo mínimo que puedo poner ahí. ¿Quedó claro? Supongamos que yo no me entre en el espacio técnico que tengo un caño de 110, o por una cuestión proyectual yo prefiero tener a lo mejor 2 caños de lluvia que debería tener. No me alcanza con 2 caños de 63 porque cada uno tiene 83 metros cuadrados de superficie cubierta y 8 más 8 son 16, no me cubre lo mínimo de 200, sí o sí tengo la opción de mínimo uno de 110. El 60 no me capta, a un 2 no me cubre los 200 metros cuadrados de superficie cubierta. ¿Quedó claro hasta ahí para todos? Bien. Bueno, acá está la boca de lluvia, algunas cosas. La mínima, ahí está de 40 por 40, 320. O sea que yo ya estoy cubierta con esa de 40 por 40. Hay varias tablas de la norma que pueden sacar. Bien, vamos a sacar los conductales, es decir, el tramo que va a calzar. ¿Sí? Bien. ¿Está de abajo, acá? Si va a tener que abrir un poquito más, porque a mí me va a dar. Búscame el calzado. Bien. Cañerías horizontales o conductales, también albañales se llaman. Precipitación de diseño, elijo los 120. No en todas las provincias tienen la misma caudal de diseño, por lo cual tengo que ver qué me dice la norma en cada lugar. La mía es 120. Bien, ahora. Y acá está acá llegando. Pregunta. ¿Cómo yo proyectaría la sección de los conductales, o sea, los tramos horizontales del desagüe pluvial, en el proyecto que ustedes tienen? ¿Por dónde empezaría? Ya calculé todo lo de arriba y tengo el caño de lluvia. Ahora tengo que poner los horizontales. Más allá del cálculo que vamos a hacer después a continuación, yo lo que quiero saber es ¿qué les parece a ustedes si yo venía el proyecto, edificio en altura, varios pisos, llego a la planta baja, ¿sí? Y tengo una bajada que ya le hemos dimensionado y ahora tengo que resolver cómo vinculo esto con la calzada. Entonces quiero que me digan ustedes qué criterio adopto. ¿Y saben por qué lo estoy haciendo? Porque me tomé el trabajo, estaba dando este mismo tema en Instalaciones 1 el viernes pasado. Entonces les decía a los chicos que me tomé el trabajo de ver sus proyectos de arquitectura del primer año, o sea, del primer semestre de Instalaciones 1. ¿Se acuerdan que hacemos un proyectito? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces me tomé el trabajo de ver los proyectos y quería ayudarlos, porque si son más chicos y todavía no han hecho nunca un cálculo, ustedes ya lo he hecho alguna vez, me puse a ver para ellos. Pero también me puse a ver los proyectos que jefe de carrera, aquí presente, nos obliga a los docentes que hagamos un repositorio de todos los años. Y me puse a ver el que ustedes hicieron el año pasado de sus proyectos. Y por supuesto yo no acostumbro a verlo porque lo ve los docentes de Instalaciones 1, la arquitecta Mamani, la arquitecta Luciana, y que muchas veces, en la cantidad de veces que hay que corregir las cosas porque están mal y vuelven, uno ve las grandes cosas y se da cuenta después cuando yo me pongo a mirarlo, yo que no se lo vi, me pongo a verlo, los errores garrafales que hay. Y les voy a mostrar uno de esos errores garrafales para que ustedes me digan, hoy, ya son un poquito más grandes, cómo solucionar eso.
Miren cuáles son las partes. Ustedes hicieron una vivienda, algunos tuvieron en Vaqueros el año pasado, estaban en la esquina. Acá estaba los ríos Vaqueros. Por supuesto, acá había calle, Costanera y acá había calle. Y algunos tenían un proyecto que estaba acá. Estoy inventando. Estaba acá. Bien, yo voy a hacer un corte de este proyecto. Se llama así, tiene que cortar donde va el desagüe. Y ese corte, así, era así. Voy a empezar de la calle para acá. La calle, la Ronconeta, la vereda, acá estaba la línea municipal y